Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 11 de abril del año 2025. Saludo a quienes nos acompañan en la mesa. Empiezo por orden alfabético inverso. Juan Grompone. Buen día para todos. ¿Todo bien? Sigo con Víctor Ganot. Buen día para todos. Marcia Collazo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Y al final, Alejandro Aval. Buen día. Buen día, Emiliano, audiencia y compañeros. Vamos con el primero de dos temas. Hoy la agenda van a ver que es muy variada. Empezamos por un lado. Hace 2 semanas, la empresa OpenAI estrenó una actualización de su aplicación de inteligencia artificial generativa, la famosa ChatGPT. Y con ella provocó un furor por la generación de imágenes con el estilo de estudio Ghibli, el famoso estudio de animación japonés que estuvo detrás de películas como El viaje de Chihiro o Mi vecino Totoro. ¿Qué parecía? Que si uno no ponía una foto suya para convertirla en uno de esos dibujos, era un marciano. Todos lo estaban haciendo. Ahora, esa tendencia también generó una discusión sobre el gasto enorme de energía eléctrica que hay detrás de cada uso de la inteligencia artificial generativa en los centros de datos que son los que alojan los sistemas, como ChatGPT y otros similares, Gemini, para citar un ejemplo adicional. Ustedes saben, de esto ya conversamos, lo tratamos la semana pasada en nuestro espacio de Disrupción, Tecnología e Innovación. Allí, por ejemplo, citábamos al matemático uruguayo Andrés Ferragut, docente de la ORT. Él comparaba el gasto de generar una de estas imágenes con el de calentar agua para el mate en una jarra eléctrica. Cada una de estas imágenes, agua calentada para el mate en una jarra eléctrica. Víctor proponía que discutiéramos este tema. A ver, ¿por qué? ¿De qué manera? Bueno, el tema es cierto, digamos, que hay un aumento, y va a haber cada vez más un aumento en el consumo de energía por el uso de la IAG, la inteligencia artificial generativa, ¿no? Pero también, y eso puede ser para algunos o para muchos una mala noticia, porque estamos aumentando el consumo energético del planeta. Pero por otro lado, también hay indicios de que el uso de la IAG en otros sectores de la economía en el mundo puede ayudar a disminuir esa generación o esa polución que se puede generar en el medio ambiente. Eso está interesante. Entonces, lo primero es un hecho. Claro, entonces vayamos primero al problema. El problema es que, para empezar, una consulta en Google, por ejemplo, consume una unidad, digamos, de energía. Una consulta en ChatGPT consume 10 veces esa unidad de energía. O sea, estamos hablando de un factor de 10 que es importante. Cuando vamos a generar una imagen, ahí ya el factor es de 100 o más grande todavía. Entonces, realmente hay un consumo que se va a crecer. En este momento se estima que el consumo de los data centers, de los centros de datos, que es donde está, digamos, concentrado la mayor parte de las computadoras del planeta, es del orden de 1,5 a 2% de la energía mundial, y que eso se va a triplicar en un orden de 5 o 7 años, con lo cual entonces cada vez más se van a generar o construir centros de datos, y cada vez más se va a precisar energía para esos centros de datos, ¿no? Y eso implica, por ejemplo, el retorno de las plantas de energía atómica. Por ejemplo, sí, es decir, el tema es cómo vamos a generar esa energía, ¿no? En el caso del Uruguay es un caso privilegiado porque su generación actual, o la matriz energética, como se le suele decir, es prácticamente 100% energías renovables. Pero en otros casos no lo es. En el caso de China, por ejemplo, el aumento de energía está de la mano del aumento de centrales que funcionan con carbón, que es lo peor que uno puede elegir para generar energía. Entonces, uno dice, sí, los autos eléctricos, bárbaro, no atacan el medio ambiente, pero la generación de energía para que esos autos anden, sí lo está haciendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay ejemplos como estos. En Irlanda, por ejemplo, la cantidad hay un data center cada 40.000 habitantes. Eso sería el equivalente a que en Uruguay tendríamos 80 data centers, por ejemplo, ¿no?
o en una zona muy cercana a Washington D.C., a la capital, digamos, de los Estados Unidos, se concentran en 400.000 habitantes, no sé qué cantidad de data centers, que son más que los 6 siguientes clusters que hay en otros lugares de los Estados Unidos. O sea, es decir, estamos frente a un fenómeno que es importante. Y además, ¿por qué es más importante todavía? Porque esos centros de datos necesitan ser refrigerados. Uh-huh. Y allí también hay un consumo de energía muy importante. Y también consumos de agua también, que también se presencian en algunos casos. En algunos casos la refrigeración se hace por aire y en otros casos por agua, ¿eh? Y por agua ahora está apareciendo una tendencia nueva, que es la de sumergir los data centers, que estén directamente bajo agua, ¿no? Sí, o que estén lo más cerca del polo, por ejemplo, ¿no? También. Esa es otra opción. Esa es otra opción pero van a derretir el hielo y la nieve. No sé si esa es la mejor forma. Ponerlos en Islandia, ponerlos en Groenlandia, ¿verdad? En esos lugares. Es lo mismo, igual. No, pero claro, ahí hay flor de desafío, el enfriamiento, ¿no? Claro. Entonces, el tema es que esto no es un sistema, no es un problema aislado de por sí. Es decir, esto hay que inscribirlo en un enfoque sistémico. Es decir, o sea, la IAG por sí sola es esto que acabamos de decir, pero ¿qué impacto tiene la IAG en el resto de las actividades económicas? ¿Ayuda a disminuir el consumo de energía, por ejemplo? Y entonces ahí es donde hay que hacer el balance, ¿no? Uh-huh. No es solamente cuánto gasto de energía además, sino cuánto contribuyo a ahorrar en otros sectores y demás. Es decir, por ahí creo que, digamos, tiene que darse esa discusión. Lo que tú decís es que la discusión hasta ahora, la que por ejemplo tuvimos la semana pasada, es una discusión incompleta, hemipléjica. Sí, algo de eso, ¿no? El otro tema es que ¿qué fuentes de energía alternativas hay, verdad? Porque, digamos, hay que descartar el uso del carbono, de los minerales o de los fósiles, digamos, petróleo y gas natural, porque eso, primero, que es finito, y segundo, que también contribuyen a la polución del medio ambiente. Entonces ahí está resurgiendo nuevamente el tema nuclear, la energía nuclear como una alternativa, con pequeñas centrales, y por ejemplo empresas como Microsoft, Google y Amazon ya están estudiando formas de conseguir sus propias fuentes de energía a través de pequeñas centrales nucleares que estarían al lado de los data centers. Entonces ese es otro cambio que se asoma, digamos, ¿no? Sí, en los planes de inversión en Estados Unidos, en el campo de la inteligencia artificial, uno de los rubros que está contemplado es plantas de generación de energía eléctrica, ¿no? Claro, porque fíjese que después de los desastres de Chernobyl y de Japón, hubo decisiones de países que fueron muy importantes. Alemania cesó, digamos, su plan de construcción de centrales nucleares y cesó de usarlas, con lo cual cayó en las manos de Rusia como su principal proveedor energético, y eso ha llevado a esta situación que apareció con la guerra de Ucrania, digamos, donde Alemania tuvo que salir rápidamente a buscar otras fuentes alternativas, y lo mismo pasa en Japón y lo mismo puede pasar en otros lugares, ¿no? O sea que es un tema que como digo, es sistémico, no es solamente esto de particular del consumo de la IAG. El puntapié inicial estuvo a cargo de Víctor, que es ingeniero y que además está dedicado a este rubro de las tecnologías de la información, o sea, conoce muy de cerca lo que acaba de comentar. Pero la idea en la tertulia era no quedarnos justamente con los expertos en el asunto. Tenemos otro ingeniero acá que también levanta la mano, pero voy primero a Alejandro. Yo solo le quería hacer una pregunta en este momento, porque el tema, me supera en lo técnico, pero una pregunta a Ganón, que es la siguiente. Tú mencionaste de que, el petróleo y el carbón son finitos, pero llamémosle el combustible para la energía atómica, ¿no es el uranio? ¿Y el uranio no es finito también? Sí, pero digamos, se precisa muy poco uranio, y el problema de esas centrales es la disposición de los residuos, ¿no? Pero ahora están hablando también de que habría algún tipo de producción de energía eléctrica, de energía atómica que no generaría residuos. ¿Has oído de eso? Bueno, el tema es el uso de hidrógeno, por ejemplo, como fuente de energía. Ahí sí
el residuo es agua, digamos, pero entonces son procesos que requieren a su vez de energía, porque para generar hidrógeno yo preciso energía. Uruguay, por ejemplo, está bien posicionado para eso, porque tiene fuentes incluso renovables para usar en la generación de hidrógeno, lo que llama hidrógeno verde. Sí. Y entonces esa es una fuente, pero que está todavía en pañales, ¿no? Pero es posible. Contestadas las preguntas que tenía Alejandro, seguimos con Juan y dejo a Marcia para el final. Bueno, yo creo que el gasto de energía es un problema. Yo pienso que es un problema momentáneo, porque va a disminuir el consumo, no porque disminuya el uso, sino porque mejore la eficiencia de las cosas. Y por eso me gusta hacer una comparación que me parece que puede ser interesante. Comparar el cerebro humano con una computadora, desde el punto de vista energético. Entonces, el metabolismo humano, es decir, para vivir, lo que necesitamos para vivir, son unos 100 watts. La potencia que es más o menos media de un ser humano, 100 watts que se consume. Eso se consume a través de las 2000 calorías que hay que consumimos todos los días para mantenernos vivos. Pero de esos 100 watts, el cerebro emplea menos de 30 en todo el trabajo que hace el cerebro humano. En fin, todos estos son números muy aproximados y redondos, ¿no? No quiero decir que esto es la verdad revelada, son números más o menos. Una computadora de mesa consume también unos 100 watts, ¿no? Es decir, una computadora común, ¿no? No una computadora especial. Pero el problema es que la inteligencia artificial emplea decenas de miles de computadoras a la vez trabajando. Ese es el problema. Es decir, que es una batería gigantesca de computadoras que está usando, y eso hace que la desigualdad entre lo que gasta los 30 watts que gasta el cerebro y los megawatts que está gastando la inteligencia artificial. Es decir, en ese tiempo que, por ejemplo, supongamos en los 3, 4 segundos o 10 segundos que demora el cálculo, se gastan miles de veces, pero decenas de miles de veces más energía de lo que gasta el cerebro en todo eso, en ese momento. Eso es lo que me parece que a mí que es desastroso. Y es lo que me parece que por eso tiene que haber un campo, una salida para mejorar la eficiencia de los sistemas electrónicos. Los sistemas electrónicos están despilfarrando energía es decir, todas las redes neuronales desparraman energía posiblemente en forma innecesaria, ¿no? Y yo creo que eso es lo que va a mejorar con la evolución de la inteligencia artificial. Ya hemos tenido alguna señal en esa dirección. Víctor me corregirá. Los chinos. Hace pocas semanas tuvimos la noticia muy impactante de la aparición en escena de una herramienta de inteligencia artificial generativa competidora de ChatGPT, Gemini, etcétera, proveniente de China, ¿no? DeepSeek. Y justamente se señaló en ese momento que era mucho más eficiente, tanto en la preparación, tanto en la construcción, en la etapa de diseño y, ¿cómo decir?, alimentación de la herramienta, como después a la hora de su uso. Era mucho más eficiente que ChatGPT, ¿no? Por ejemplo, en consumo de energía. Ya tuvimos ahí uno de esos ejemplos, ¿a eso te referías? Sí. Bueno, me dejo el tema de la energía nuclear para el segundo tema. Sí. Flor de tema de Juan ese. Víctor, ¿algo más de esto de la eficiencia o la mejora de la eficiencia? Uno de los problemas que se tiene es que la industria de la inteligencia artificial es muy poco transparente en cuanto a los recursos que está utilizando. Ajá. O sea, se hacen suposiciones, ¿verdad?, pero no se tienen datos certeros de que para entrenar tal modelo necesité tanta energía y para generar... Durante tantos años. Exactamente. Entonces, una de las cosas que se está pensando también es pedirles o hacer cierta regulación para que se blanqueen esos datos y que vamos a ver cuánto es la energía que están utilizando, ¿verdad? Marcia. Bueno. ¿Desde qué lugar te ubicas tú en esta conversación que no debe quedar entre ingenieros? Me ubico más bien del lado de la filosofía y sus derivaciones éticas, sobre todo. Pienso en Erasmo de Rotterdam, que escribió un librito, una pequeña obra llamada Elogio de la locura,
en el siglo XVI. No recuerdo exactamente el año, pero bueno, búsquenlo. Ya que lo tenemos, búsquenlo. Voy a preguntar a ChatGPT. Dale. Yo mientras tanto les voy a ir contando que Erasmo de Rotterdam, que fue un gran humanista, uno de los más grandes humanistas del Renacimiento, escribe esta pequeñísima obra que para mí es genial y que jamás de los jamás se va a poder escribir ningún chat GPT ni cosa parecida, ¿no? Entonces, bueno, las paradojas y los bucles del absurdo son parte de la historia humana y son parte del alma humana. Y contra eso no hay tecnología ni ciencia que pueda. Siempre nos vamos a estrellar contra los bucles del absurdo. Entonces, y es lo que nos está pasando en estos momentos, ¿no? Es decir, habría que preguntarse primero, ¿quiénes se enriquecen con este asunto de la inteligencia artificial que avanza día a día? Segundo, ¿cuáles serían verdaderamente los beneficios a corto plazo? ¿Cuáles serían verdaderamente? No lo sabemos y no lo vamos a saber, porque hay demasiados intereses de pocos, pero grandes, monstruosos intereses de por medio. Y finalmente nos teníamos que preguntar, ¿y para qué áreas de la vida humana servirá la inteligencia artificial desarrollada? No la que hoy tenemos. Mira, desde que la inteligencia artificial fue añadida a Google, yo que toda la vida investigué y sigo investigando, he visto horrores. Es decir, el pequeño ser ese que es el primero que te contesta ahora, que antes no era así, nos está causando un enorme daño. Y si vos ponés, por ejemplo, ¿le puedo dar carne cruda a mi perro? Es una pregunta real que yo hice, porque tengo un cachorro. Y te contesta, primero se mete él, ¿viste? Entonces él te da su propia respuesta, que por supuesto ha sacado de múltiples cosas, de las cuales justamente se gastan quién sabe cuánta energía, ¿no? Es decir, consulta todas las fuentes posibles. Yo me pregunto hasta dónde es útil todo eso, también es una gran pregunta que me hago, hasta dónde es útil para la vida humana y para los bienes de la vida buena, como dicen los filósofos contemporáneos, ¿no? Bueno, y te contesta, y me contestó lo siguiente: sí, es saludable darle corazón crudo a tu perro, pero antes deberás servirlo cuidadosamente. Respuesta textual. Y no fue el único error horrendo, y ya dije, el bucle del absurdo, pero ojo, que no es solo, porque eso podríamos decir que es una incoherencia lógica, ¿verdad? Y estaría muy bien. Es una incoherencia lógica, perfecto. Si hiciéramos un silogismo simple, seguramente explota el silogismo. Pero yo no me voy a la lógica, digamos, formal, ¿no? Que es la que ha producido, la lógica formal es la que ha producido la inteligencia artificial. Yo me voy a las emociones, los sentimientos, todas esas cosas de la humanidad, que yo me pregunto, ¿va a poder algún día? Y si lo lograra, yo tengo mis serísimas dudas, ¿a quién beneficiaría? Es decir, ¿terminaríamos tal vez siendo una humanidad que entregue voluntariamente toda su capacidad de pensamiento complejo a máquinas? Me hago esas preguntas y muchas más. ¿Y la energía? Bueno, y la energía 10 pesos aparte, se las dejo a los ingenieros. Yo sumo mi pequeña neurona al debate. A propósito de la pequeña neurona de Marcia. No son 100.000 neuronas. ¿Cómo? No, 10 a las 7 neuronas. 10 a las 10. Que no está utilizando solo una, quiere decir Juan. Bueno, vamos a volver a decir todo eso. Usaste qué maravilla, fenomenal de neurona. Bueno. ¿Y cuánta energía consumió? No, 30 vatios. Espero consumir bastante. No, pero volviendo a la duda que había quedado, ¿de cuándo es Elogio de la Locura de Erasmo de Rotterdam? Me contesta Gemini, que es una de estas aplicaciones. Fue impreso por primera vez en 1511 y fue escrito 2 años antes, en 1509, durante el viaje de Erasmo de Italia a Inglaterra. Bueno, muchas gracias. Ahora preguntarle a Géminis en qué mes fue. No, no quiero seguir gastando energía. Vamos con Alejandro. No sé, yo recuerdo respecto a la inteligencia artificial que cuando empezó le pregunté quién es Alejandro Abal del Uruguay, y contestó muy rápidamente que yo era un famoso gastroenterólogo del Uruguay. Pero
Yo soy un economista. Bueno, sí, un economista. Y sí, eso por tu... Que asesoría al gobierno. Bueno, de todas maneras, no, pero la verdad es que después, no sé, 2, 3 meses después le pregunté, y se había entrenado bastante bien, y entonces dio un relato biográfico de mi persona absolutamente correcto, que bueno, lo habrá sacado de algunas fuentes por acá y por allá. Pero todo eso es fruto del entrenamiento, y eso es lo que decían recién, que gastaba mucha energía. No la pregunta en sí mismo, creo que es así. Hay sino dos que lo que gasta, son 2 gastos, el entrenamiento y el uso. Pero que lo que sobre todo gasta energía es el entrenamiento, que es fenomenal, porque claro, tienen que consultar, para mi biografía habrá consultado 2 o 3 cosas, o 5, pero para consultar cuestiones complejas consultan millones de documentos, de experiencias que se han transmitido y que tienen recogidas en esos data centers, y lo cual hace funcionar millones, no sé si es la palabra adecuada, pero por lo menos cientos de miles de computadoras a la vez, tratando de dar la información que después se va a verter a través de la inteligencia artificial. Es decir, él parecería, por lo que yo he leído, que no es gran cosa, y nada más no soy experto como ustedes dos, y quizás como Emiliano también, que no se recibió al final, pero porque se dedicó a otra cosa, pero también es ingeniero. Bueno, no compliquemos con los títulos. Bueno, pero de todas maneras, yo lo que mis pobres conocimientos me dan es para saber que el gasto de energía para el entrenamiento es fenomenal. Tú, Juan, podrás comentar. Brutal, enorme, sí. Claro. Años, ha llevado años. El ChatGPT creo que tiene como 3 o 4 años de entrenamiento previo, ¿no? Ahora. Y después permanente, supongo. Permanente, sí. 3 o 4 años de entrenamiento de cientos de miles de computadores. ¿Qué dicen los oyentes? Bueno, tengo unos cuantos mensajes. Por ejemplo, dice: yo uso ChatGPT y Gemini, pero no tengo ni idea de qué es eso que mencionaron del famoso estudio japonés, ni de esas películas supuestamente tan famosas. Nada de eso está en mi radar. No me pondría a realizar dibujitos con fotos, pero lo que sí digo es que uso cada vez más intensamente la inteligencia artificial. Es un buen punto, ¿no? Cada uno elige de qué manera, pero este mensaje muestra cómo se está dando ese avance, ¿no? Víctor. Bueno, el asunto es que estas ideas de la inteligencia artificial no son nuevas, vamos a empezar por ahí. Tienen 50 años. Exactamente. 50 años. Y había en MIT, por ejemplo, el Instituto Tecnológico Massachusetts, hace 50 o 60 años, se reunía Wiener y se reunían un montón de popes, digamos, de la informática y de todo esto, a discutir justamente el tema ese, si las computadoras algún día iban o no a dominar el mundo, por ejemplo, o iban a poder sustituir al hombre en muchas cosas. Está el famoso test de Turing. Bueno, si es posible además, distinguir el uso en un diálogo si es una persona o una computadora. Claro. Y entonces había gente de los dos partidos, o sea, los que decían que sí, los que decían que no. Y en general el consenso era que lo que iba a haber era un trabajo hombre-computadora que iba a ser mucho mejor que la computadora por sí misma o el hombre por sí mismo. Y eso es lo que hemos estado asistiendo en estos últimos 50 o 60 años de avance de todo esto de informática y demás. Y lo que ha posibilitado este tipo de aplicaciones como esta inteligencia artificial generativa es el adelanto que ha ocurrido en la fabricación de los chips, digamos, la fabricación de las unidades de proceso que son como los cerebros, digamos, que están dentro de las computadoras. Y eso ahora es muchísimos más pequeños y muchísimo más potentes. Basta ver el celular que tú mostrabas recién, ¿verdad? Eso es más potente que una computadora de hace 30 años que estaba, yo qué sé, en el Banco República o en la Intendencia de Montevideo. Y no nos damos cuenta de eso. Y que además allí podemos hacer todo lo que no podíamos hacer hace 10 años. Podemos navegar, podemos ver películas, podemos sacar fotos, nos dice usar el GPS y ir a dónde tenemos que ir. Y con un consumo de energía cientos de veces menor. Ahí está. Entonces, a eso voy ahora. O sea, la inteligencia artificial es cierto que consume energía, pero también hay aplicaciones que lo demuestran donde se está ahorrando energía.
Por ejemplo, hay una empresa en Reino Unido que maneja un montón, digamos, de centrales de energía y que se ha construido con otra gente casas que están además muy bien aisladas y demás, y donde le promete a la gente que ocupa, que es dueña de esas casas, que no va a pagar nada de energía. O sea, las casas tienen paneles solares, por ejemplo, ¿no? Solo les dice que le permitan usar a ellos cómo se usa la energía, en qué horario y todo lo demás. Solo con eso el individuo no paga nada y la empresa tiene un provecho. Y entonces realmente se está, digamos, usando algo para producir un ahorro. ¿Entienden? No conocía ese ejemplo. Por eso. Y manejan energía equivalente a lo que producirían 2 centrales nucleares. O sea, para imaginarnos, ¿no? Es decir, 2 Chernobyl, por ejemplo. O sea, eso es lo que esta gente, es la energía que está manejando y administrando, de modo que la gente no paga nada y simplemente ellos tienen un provecho por elegir la hora en que esa gente puede calentar el agua o la calefacción. O sea, en base a eso hacen un beneficio. Y como eso hay otras aplicaciones en la minería, en el transporte, en muchos, en la industria del acero, que es muy contaminante. Y bueno, podría seguir con otros ejemplos si no lo hacemos más adelante, ¿no? Pero con esos casos tú fundamentás tu visión optimista en esta materia, o no catastrofista. Claro, porque además también concuerdo con Juan de que va a ir la eficiencia de estos sistemas va a ir en progreso. A mí esto me hace acordar a esos cortos que te pasan en el cine antes de la película, sobre todo antes, ahora no tanto, en donde te mostraban los prodigios para la humanidad y la gente quedaba encantadísima y en suspenso. Y después te ibas a tu casa, tu realidad de siempre. De repente hasta te podían haber robado la casa mientras estabas en el cine. A eso le pasó a mi bisabuela. Le llevaron 2 brazaletes de oro que le había regalado el marido, nunca me voy a olvidar. ¿Qué pasa con todo esto? De vuelta, elogio de la locura. Es decir, está todo muy bien, pero imagínate mañana una catástrofe del tipo que sea, no digo a nivel mundial, digo a nivel ni siquiera nacional, regional. ¿Y qué haces con esa casa, con la energía eficiente? Tenés que salir corriendo a buscar un primus. Y si hay querosén, genial. Y si no hay, leña. Con esto quiero decir que la historia es la que nos enseña todas estas cosas. No soy yo la que lo digo. La historia nos enseña, sobre todo el gran Hegel, nos enseña que la historia es dialéctica. Y está agitada de continuo por tesis y antitesis, de las cuales salen síntesis. Y tal vez la inteligencia artificial que hoy estamos manejando y el futuro que queremos avisorar, porque no es más que un deseo al final, Yo soy yo en mis circunstancias, dice también Ortega y Gasset. Yo les avisé que hoy iba a hablar de filosofía. Y el que avisa no es traidor. Yo soy yo y mis circunstancias. ¿Y cuáles son las circunstancias de hoy en el mundo? ¿Y van a seguir siendo las mismas dentro de 6 meses? No lo sabemos. No lo sabemos. Solo podemos contar con nosotros mismos al final del día. Y de vuelta, toda la ciencia y toda la tecnología del mundo no van a poder curar los anhelos más recónditos y a veces más malos del alma humana. Entonces, cuidado, ¿verdad?, con todo eso. Para terminar, vuelvo a Juan, porque había dejado una pelota picando ahí. Sí, una pelota que tenía que ver con una discusión con Maggi. Mirá lo que dice Hugo desde la audiencia. Cuando se refieren a la energía nuclear, se regocija donde quiera que esté Carlos Maggi. Él sí que tenía una excelente perspectiva, agrega el oyente. Le encantaba. Yo teníamos un convenio con Maggi de no discutir sobre energía nuclear porque nos íbamos a pelear. Era el único tema que no discutíamos. La energía nuclear es la menos renovable que existe. Es menos renovable que el petróleo todavía. Porque si uno espera 30 millones de años, se puede regenerar el petróleo. Pero para que regenerar el uranio se necesita otro Big Bang, es decir, unos 4.000 millones de años. Así que cada átomo de uranio que se destruye en una central atómica es para siempre,
para siempre en la humanidad y olvídense. De modo que no solo los recursos son finitos, sino que son agotables y agotables definitivamente, ¿no? Eso, pequeño Adam, es otra historia. Es decir, ¿Recuerdan aquella serie de dibujos animados? La fuente de energía que tenemos nosotros se llama sol. Eso, tiene que toda la energía que tenemos que utilizar tiene que provenir directamente del sol y no con 30 millones o 4.000 millones de acumulados. Yo citaba aquel remate de cada uno de los capítulos de aquella serie, que hoy podría adaptar de esta forma. Eso, querido Juan, lleva a otra discusión en otra tertulia. Es otro tema para otra tertulia. ¿Puede ser? Sí. Víctor, ¿se anota? Sí, claro. ¿Se anota? Alejandro iba a agregar algo. No, realmente me cuesta mucho opinar sobre estos temas. Solo quisiera decir lo que tengo como experiencia personal con la inteligencia artificial. De verdad, lo que puedo manejar yo desde mi teléfono, para decirlo de una manera sencilla, es notable, es formidable, ayuda mucho. Es cierto, hay que confiar en que ya la inteligencia artificial está suficientemente entrenada como para dar una respuesta correcta a lo que uno le pregunta, pero yo creo que sí, que nos ahorra infinito tiempo de búsqueda, sobre todo de información, más que de soluciones concretas, de información sobre cosas que han ocurrido, como lo que tú le preguntaste recién sobre Erasmo, ¿no, verdad? Que te dijo 1509 y 1511, creo que fueron las fechas que mencionó, aunque no te dijo el mes. Pero en ese plano, perdona, en ese plano de la información es notable. Puede ser que si uno le pide la solución de un problema pueda ser más discutible porque no está suficientemente entrenado y porque además quizás no toma en cuenta aspectos como los que mencionaba Marcia, que tienen que ver con lo que nosotros consideramos que es la esencia del ser humano. Pero bueno, en definitiva, bienvenida. Creo que nos va a cambiar el mundo, sin duda, ya lo está cambiando, y que lo va a cambiar mucho más. Va a cambiar la educación, está cambiando el ejercicio de la medicina. Digo, para decir, dos áreas, por ejemplo, en las cuales es notable como el cambio que se va a producir dentro de 5 o 10 años, a raíz de la irrupción de la inteligencia artificial. El problema es que la información que hoy por hoy, no digo que no lo logre algún día, pero hoy por hoy te da la inteligencia artificial en general, es eso, esa información puntual, no es formación, y no es menos es comprensión. Y yo siempre digo, si vos no podés comprender algo es porque no le pudiste dar sentido a algo. Es decir, cuando le das sentido a algo es cuando verdaderamente lo comprendiste, aunque tu comprensión sea efímera y relativa y mañana cambie. Entonces, los estudiantes, por ejemplo, los miles y millones de estudiantes del planeta Tierra, ¿se van a quedar con el cartelito que les lanza Google? ¿Y qué resultados va a tener eso? Esa es otra historia y otra discusión y otra para otra tertulia.